Ok. Le voy a hacer la pregunta a Jefferson. Jefferson, ¿qué es un texto expositivo? Como tu concepto tuyo. Texto expositivo, ¿qué será? Ok, Jefferson. Como concepto tuyo, ¿qué entiendes tú por texto expositivo? Y el resto siga pensando, que te les voy a hacer preguntitas. Un texto que expone diferentes hechos. Ya, muy bien. De otros. Expone, muy bien. Otoya, hechos. ¿Qué es un texto expositivo, Otoya? Para mí el texto expositivo es una manera objetiva que determina un asunto o tema. Ya, un asunto o tema en particular, así es. Briana, ¿qué es para ti un texto expositivo? Para mí es una clase de modalidad o textual que presenta un intercambio objetivo o de los hechos. A ver, quiero que me lo des con tus propias palabras porque ahí hubieron palabras como rebuscadas en tu idioma. ¿Qué es un texto expositivo? Empieza desde qué es un texto y luego expositivo lo relacionas. Vamos, Briana. Saca tu propio concepto. ¿Qué es un texto expositivo? Un texto expositivo es un texto que expresa, no, que expone hechos, no sé. Ya. Que expone un hecho, un acontecimiento. ¿Qué es un texto expositivo? Valentina. Buenos días, hermano. Buenos días. Es un texto que habla sobre un tema determinado donde también se puede dar información. Eso es todo. Información. Un texto en el cual escrito que te puede dar información sobre un tema determinado. Eso es todo. Damaris, ¿qué es un texto expositivo? Es un... No. Es aquel que la aborda de la manera primitiva que dará a conocer. Yo quiero con sus propias palabras, porque dijiste algo que no se te entendió. Es un asunto, es un tema, es una información sobre hechos, acontecimientos, contenidos, conceptos, sobre un tema en particular. Ok. El propósito de un texto expositivo es dar a conocer información. Información que es para el interés del público. Existen dos tipos de texto. El texto divulgativo, que es el para toda clase de público, no tiene ninguno en específico. Ahí están las enciclopedias, los textos, las revistas, bueno, etcétera. En los textos expositivos, pero los que son especializados por profesiones, solo va direccionado a un grupo, por eso dice especializado, específico. Ejemplo, para un grupo de doctores, para un grupo de arquitectos, para grupos de ingenieros. O sea, estas personas, cuando leen sus textos, leen la información, entienden, pero ellos están nadando en su laguna, porque utilizan tecnicismos, es decir, palabras técnicas que solo van a conocer estas palabras. Estas palabras las conocen estas personas porque son especialistas en el tema. Por ejemplo, yo en el área de ingeniería civil
Yo no voy a entender esas palabras técnicas, ni idea, pero si hablamos de la parte educativa, allí sí yo entiendo todo. Entonces, por eso existen dos tipos de textos. Estos textos explicativos o también textos expositivos o explicativos, lo que quieren es explicarnos, dar a conocer de una manera más amplia un tema que para nosotros es de interés. Siempre se va a centrar en un tema específico. Y estas personas, las encargadas de escribir estos textos expositivos, investigan, no solo una fuente, dos fuentes, tres fuentes, todas las informaciones que puedan y tengan a su alcance para poder escribir estos textos. Por ejemplo, tenemos el taller para el día de hoy, que es el siguiente. Ok. El feminismo. Y yo los mandé a investigar. Así que yo voy a empezar a hacer preguntas. ¿De dónde surge esa palabra feminismo? ¿De dónde aparece esa frase feminismo? ¿A quién se le ocurrió la magnífica idea de decir, pues vamos a crear este nuevo movimiento, esta doctrina, ideología, y le vamos a colocar un nombre? Y va a ser el feminismo. Eso es lo que les quería hacer un videíto, o sea, que puedan ver un videíto. Déjenme ver si puedo hacer ya. Aunque sea lo vemos un momento porque es un poquito larguito, ¿ya? Pero les voy a pasar parte de él. Lo que pasa es que el internet, chicos, está bajo. Y si abro allí, no se me quiere mover. Déjenme ver si puedo, ¿ya? Como sabes, la historia ha sido construida considerando al siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla. El movimiento feminista. Empezamos. Estamos en el siglo XVIII. El movimiento feminista. Me levantan la manito si están viendo el video, chicos. Este era el videíto que les quería compartir. Presten atención al videíto, chicos. Presten atención. Todos atentos. Porque siempre hemos estado preguntando, pero bueno, ¿de dónde aparece el feminismo? Okay. Empezamos. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Flipante, ¿no? Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, ¡tachán! En esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás. Por un lado, Olympe de Gouges. Ella coge el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer. Considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice. La diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación.
Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿eh? Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympique de Gouges, por ejemplo, es guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Y espera, que esto sigue. A principios de 1800, el Código francés, o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos, y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble, ¿eh? Ya ves, las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás. El movimiento sufragista surge en los 2 países anglosajones, y luego estos van influyendo en el resto de países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora, se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues 4 mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te lo pierdas, no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y, de vuelta al país, 2 de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha, ahora ya, a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación. Y, como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción, y encima lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? Vaya. Y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Pero espera un momento. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristan, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento, el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empiezan a distinguirse 2 ramas dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Luego lo verás más claro. Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las 2 guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad, y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este es una pasada de libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Y más cosas. Habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Piénsalo un momento, ¿a que lo ves claro? Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos aquí. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro. Pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la feminidad,
donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena Betty. Pero ella no se queda ahí. También pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces, y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Qué buscan? Mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza... Ok, chicos y chicas. Tanta historia en esta palabrita. Feminismo. Bueno, todo empieza en Francia, es verdad, antes de la Revolución Francesa. ¿Y qué tal Napoleón? Decir que la mujer lo único que tiene que hacer es obedecer. Imagínense. Bueno, y luego vienen movimientos en Inglaterra, y luego, miren, en Estados Unidos las mujeres bien valientes, porque ellas también habían estado en la lucha de la independencia. Así que hay mujeres muy valientes, la verdad. Y una vez que ellas se decidieron, dejaron escuchar su voz, pero ya después solo las blancas, ¿no? Si hablamos de mujeres, no importaba el color de la raza, pero en ese entonces era así. La raza blanca era la que sobresalía, era la superior. Así que las demás estaban excluidas, hasta que aparece también una de esta raza, ¿verdad? De este movimiento negro, de las cuales querían no solamente igualdad, querían igualdad en todos los aspectos, porque se sentían que ellas no estaban excluidas en la sociedad por el color de su piel. Pero mire que todo este movimiento desde 1800 por allí, como el siglo XVII, siglo XVIII, la mujer no tenía más que obedecer al hombre. Pero yo estaba leyendo algo, chicos, y le voy a comentar, que hay mujeres que quisieran vivir en el siglo XVII y el siglo XVIII. Pero yo digo, ¿cómo? Pues ahí yo no puedo ni hablar mucho. Porque las mujeres que tenían dinerito, de la clase alta, de raza blanca, porque en ese entonces el racismo estaba a flor de piel, dice que ellas tenían empleadas para todo, hasta para que las bañen a las chicas. Entonces dice que quisieran regresar a esa época, porque ellas lo único que hacían era como controlar que se llevara a cabo en la casa la limpieza muy bien, la comida que esté perfecta para cuando llegue el amo, el señor de la casa, el esposo, de que los hijos estuvieran cuidados de una manera adecuada, pero que ellas no trabajaban, ellas solo se dedicaban como el cuidado, nada más, al cuidado. Y las mamitas, y se reunían, también ellas podían reunirse en su casa, que la abuelita, que la tía, que la prima, que la amiga, de la misma sociedad, ¿no? Para tejer, y las tardes del té que ellas tomaban, y por ahí jugar algún de canasta, bueno, esas cosas que hacen de la sociedad. Entonces, esta mujer decía que ella quisiera volver a ese tiempo, porque ahora ella tiene que trabajar, y muchas veces quisiera quedarse en su casa, y que tiene que ver el cuidado de los niños, y bueno, todo junto. Entonces, en ese siglo, en el siglo XVII y XVIII, dice que las mujeres lo único que hacían era preocuparse porque los empleados cumplieran sus labores en el hogar. Y cuando llegaba el esposo, dice que ella lo que hacía era atenderlo, pero no es que lleva a la cocina y que le servía la comida y le calentaba la comida, no. Le ordenaba a los empleados, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer esto, la comida de mi esposo esto, y ella se sentaba y controlaba a los niños, que los niños coman bien, que se sienten bien. Ese era el trabajo de las mujeres, pero las mujeres adineradas. A diferencia de las mujeres pobres. Ustedes escucharon ese video, chicos, que dice que ellas trabajaban y el esposo les quitaba el dinero. ¿Sí escucharon eso? Ellas se iban a trabajar, y hombres también vagos que habían, ¿verdad? Sin vergüenzas. Dice que venían ellas ya cobraditos su dinero, o sino que ellos iban a cobrar el sueldo por sus esposas. Y les cuento que en la actualidad sí hay hombres así, que las esposas trabajan y nada más están esperando el dinerito. Bueno, entonces, aparte que tenían que cuidar a los niños en la casa, ellas también tenían que salir a trabajar, y el esposito les iba a cobrar el sueldo. Eso era lo malo. Ok, entonces ellas hacían doble y hasta triple trabajo. Las de la élite y las de la sociedad, ellas nada más cuidándose, bañándose y arreglándose para el esposo. Y supuestamente cuidar a los hijos. Ahora, ¿por qué nace el feminismo?
Número 1, porque el hombre siempre se ha creído superior en todos los aspectos. Pero en los derechos humanos universales que somos nosotros, todos los seres humanos los tenemos, en 1948, que quedaron ahí efectivos, dice que somos iguales en derechos, no importa el sexo, el color, la religión, la clase social, desde 1948. Si somos iguales en todos estos aspectos, ¿por qué los varones en algunas empresas ganan más que las mujeres? Tienen el mismo título universitario, tienen la misma actividad laboral y ellos ganan hasta a veces el 30 y el 40% más que las mujeres. Enciendan sus cámaras que están apagadas. Eso. 2, ¿por qué si tenemos los mismos derechos, en una empresa contratan el 80 y el 70% más de varones que de mujeres? Porque en una empresa, cuando tú vas a una vacante, ¿verdad? Laboral, de 100 varones, eligen unas 20 mujeres. 100 varones y 20 mujeres. No es lo mismo. ¿Bien? Y hay trabajos, chicos, en los cuales le preguntan, ¿usted es casada? ¿Por qué a los varones también le preguntan, ¿ustedes son casados? Pero a las mujeres le preguntan si son casadas. Y hay empresas que no cogen mujeres casadas. Y peor si le preguntan, ¿tienen hijos? ¿Cuántos hijos? Y a los varones, ¿por qué también no le preguntan, ¿cuántos hijos tiene? A las mujeres sí. Yo me recuerdo tanto hace muchos años en un trabajo que yo fui y había una persona que estaba ahí y le dijo, ¿usted tiene esposo? No, le dijo, es que yo soy separada. ¿Hace cuántos años? Así le preguntó, ¿cuántos años? No le dijo ni cuántos meses ni cuántos días. Porque le dijo, porque yo no quiero tener problemas, dice que venga los ex a hacer reclamos en el trabajo. ¿Y por qué no le hacen la misma pregunta a los varones? ¿Están separados hace cuántos años? Que no queremos que sus esposas vengan a reclamar aquí, pero a las mujeres sí le preguntaban que hace cuánto tiempo se habían separado de sus ex. Entonces, allí nos damos cuenta que el feminismo es una lucha en la cual las mujeres quieren, desean que se nos trate de igual manera, que nuestros derechos sean los mismos derechos de los hombres. Es que los derechos son para todos. Ahora hay otra parte negativa también del feminismo, chicos. Y la parte negativa del